¿Qué tal? Saludos. Vamos a ver el módulo 4 el día de hoy de lexicología de inglés. Vamos a compartir pantalla. Compartir aquí. Ahí está. Vamos a esperar a que se ajuste un poquito el programa, ¿de acuerdo? Ahí está. Ok. Tenemos unidad 4 la formación de palabras. Es un, es un módulo un poquito extenso. Pero vamos a hacerlo lo más rápido posible, ¿va? Para que no sea tan engorroso y que puedan ver la relación de esto con módulos anteriores, ¿vale? Dice, al conversar en inglés, no nos damos cuenta muchas veces del vocabulario aprendido o de las expresiones nuevas que incorporamos. Damos por sentado y hasta adaptamos frases que no sabemos de dónde vienen o cómo se forman. Es que el universo de la gramática es tan amplio que es importante cada tanto repasar y reforzar algunos temas, como es, por ejemplo, la formación de palabras. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo están compuestas las palabras? Lo que habíamos visto, recuerdan las palabras unidas, incluso por ahí ya lo habíamos tratado en un tema. Las palabras son unidades de lenguaje y en principio podemos clasificarlas en cuatro tipos principales. Los verbos, que son los que nos rigen la timeline, que es lo que hemos estado hablando. Los sustantivos, o que son los nouns, que nos indican, pues están en los complementos, en los sujetos, ¿vale? Los adjetivos, que son los adjectives, que nos hablan de las características, propiedades y incluso estados de esos nouns. Y los adverbs que, bueno, nos pueden, como ya lo vimos, cambiar todo un significado completo, ¿va? También podemos clasificarlas por su composición y es así que podemos encontrar palabras simples, palabras compuestas y palabras complejas. Vamos con el 4.1. Los tres procesos principales de formación de palabras del inglés moderno. ¿Qué son las simple words? Se trata de esas palabras que no pueden ser simplificadas, que no se pueden ni se pueden partir, porque consisten en morfemas y solo cuentan con una sílaba. Quizás estés preguntándote qué es un morfema, ya lo hemos visto anteriormente, y en el campo de la lingüística es la unidad mínima indivisible que tiene significado gramatical. Algunos ejemplos de simple words son dog y cat. Así vamos a encontrar muchas. Vamos a tener, por ejemplo, pierna, uña, que es nail, leg, toe, qué tal ball, todas esas que no se pueden dividir más porque ya tienen una identidad propia dentro del idioma, y no solamente en inglés, sino hasta en español, ¿de acuerdo? Luego dice, ¿cómo diferenciar las simple words de las compound words? La diferencia es que estas últimas tienen dos o más palabras que juntas generan un significado distinto al que tienen por separado. Por ejemplo, Dog's Home, que es, vaya, una perrera. Bookstore, que es una librería. Coffee maker, que también puede ser un tea maker. En una es cafetera, en el otro es tetera. Boyfriend, ¿ah? También se me ocurre, por ejemplo, fingernail. O sea, la ponemos junto y es la uña del dedo. Si prestas atención, todo el tiempo estamos usando palabras compuestas y más aún cuando nos referimos a negocios o productos. Un ejemplo fabuloso, ¿qué tal una hardware store, que es una ferretería en inglés americano, hardware store? ¿Ah? O fishmongers, que es una igual ferretería, perdón, fishmongers es pescadería en inglés británico, ¿va? Mongers, que es como un traficante, como un proveedor, y fish, que es pez. Podemos diferenciar las palabras compuestas en tres tipos. Closed compound words, cerradas. Es una sola palabra que resulta de la unión de solo dos. Hallway, airport, aeroplane, airplane. ¿Va? Esos son ejemplos. No se separan mediante espacios o guiones, simplemente van unidas. Open compound words, abiertas. Son dos palabras que crean significado pero están separadas, como real estate, bus driver. ¿Qué les parece? Por ejemplo, vamos a poner mm, Appointments Diary, que es un calendario en inglés británico, pero de esos calendarios que tú puedes hacer anotaciones, ¿va? O un Appointments Calendar, que es en inglés americano lo mismo. Tenemos un Hyphenated Compound Word con guión. Es una formación de palabras que consta de dos o más unificadas mediante un guión, que son usadas exclusivamente como adjetivos. Tenemos mother-in-law, tenemos coffee house y les voy a compartir algo muy interesante.
que son de las ventajas cuando le damos gracias, bastantes gracias, a que nosotros tenemos una Real Academia de la Lengua, comparación de inglés que está un poquito más fraccionado. No hemos hablado de eso, yo creo que lo vamos a tratar más adelante en posteriores lecciones, pero por ejemplo, una de las palabras más curiosas, yo sé que ustedes han visto esto, que lo más común, goodbye, hay gente que lo escribe así, goodbye, y hay gente que lo escribe así, goodbye. Los tres son correctos, pero es muy, muy interesante. Más adelante, si hay espacio, les voy a decir cuál es el, comillas, más extendido, cuál es, no que sea más correcto, pero por qué se usa más uno que otro y cuál es la diferencia con otro. Pero bueno, el último goodbye con un hyphen, con un guión, es el que puede entrar en esta clasificación, ¿de acuerdo? Regresamos a las capturas. Muy bien. Entonces, tenemos, ¿cómo son las complex words? Las complex words en gramática y morfología es una palabra compleja. Una palabra compleja es aquella conformada por dos o más morfemas. Su estructura consta de una base o raíz o root y uno o más afijos. Por ejemplo, quicker, disestablishment. ¿De acuerdo? Si aún no queda claro, veamos el caso de la palabra blender. Blender como tal tiene dos significados. En inglés británico es batidora y en inglés americano puede ser tanto licuadora como batidora. Eso se debe a que el principio es el mismo, la trituración. ¿De acuerdo? En la que si lo analizamos podemos ver que blend y, bueno, el sufijo er son dos morfemas, ya que son palabras indivisibles y blend es la base a la que se suma el afijo, ¿va? Esta palabra es muy interesante. Luego tenemos, las palabras compuestas son lo mismo que, por ejemplo, los phrasal verbs. No, las palabras compuestas son dos o más palabras que juntas forman un significado. En cambio, un phrasal verb es una formación de palabras que utilizamos diariamente y que está compuesta por la combinación de un verbo y un adverbio o una preposición, comúnmente más a veces una preposición, o también por un verbo seguido por un adverbio y una preposición, pero que no tienen significado a menos que lo sepas. Por ejemplo, to sit up, to break down que es colapsar, to hurry up que es apurar, to mess up que es hacer caos, etcétera. Si no supieras lo que quieren decir, no tienen coherencia ni significado alguno. Uno que se me viene a la mente, ¿qué tal? Por ejemplo, bueno, to look for, que yo sé que ya la conocen, to look at, ¿ok? To look after. ¿Qué tal les parece? Podemos poner to cut off. Eso está bueno. Ese es un phrasal verb muy bueno. To cut off con double F. Dice, conocer la formación de palabras y las variantes que existen ayuda a reforzar el idioma a través de la gramática. Vamos al subinciso 4.1.1, la derivación. ¿Qué es lo que estamos hablando? Como de declinación. Recuerden que ya lo hemos visto anteriormente. En morfología, la derivación es el proceso de crear una nueva palabra a partir de una palabra anterior, generalmente agregando un prefijo o un sufijo. Los lingüistas en la gramática de las palabras señalan que un criterio para distinguir la derivación y la flexión es que la derivación puede alimentar la flexión, pero no al revés. Esto ya lo vimos en los morfemas, ¿recuerdan? La derivación se aplica a las formas de la raíz de las palabras sin sus terminaciones flexivas y crea raíces nuevas y más complejas a las que se pueden aplicar reglas flexivas. El cambio derivacional que tiene lugar sin la adición de un morfema ligado, como el uso del sustantivo impacto como verbo, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? E incluso funciona en nuestro idioma, porque pues, el verbo en inglés es to impact. También es una derivación del latín y el francés normando. Se denomina derivación o conversión cero, ¿de acuerdo? Tenemos ejemplos y observaciones. La morfología derivativa estudia los principios que gobiernan la construcción de nuevas palabras, sin referencia al rol gramatical específico que una palabra puede desempeñar en una oración. En la formación de la palabra bebible, a partir del verbo beber, aquí funciona. Puede ser bebible, drinking, y el verbo, obviamente, to drink con su infinitivo. O la palabra desinfectar, to disinfection, a partir de la palabra infectar, to infection. Por ejemplo, vemos la formación de nuevas palabras, cada una con sus
propiedades gramaticales. Es decir, agregando ciertas cosas de una palabra podemos extraer. Y ese es un gran tip, ese es un gran tip para poder aprender o sacar significados no solamente en inglés, sino hasta en otros idiomas, ¿vale? Para los que somos fanáticos de los idiomas, pues aquí estamos y esto es algo padrísimo para poder avanzar más rápido en nuestra tarea. Tenemos el 4.1.2, que es derivación de cero. En lingüística, la derivación cero o conversión es un tipo de formación de palabras en la que se crea una palabra, por ejemplo, un sustantivo, un noun de otra palabra, por ejemplo, un verbo. Esto es algo que, bueno, yo lo denomino, se los digo a mis alumnos de certificaciones, yo lo denomino, por ejemplo, yo lo he llamado así para que quede claro. Les digo, ya estás entrando al Triángulo de las Bermudas. La razón de este nombre es que, por ejemplo, vamos a poner, bueno, ahí tenemos un ejemplo en la tabla, en un momento lo tocamos. Por ejemplo, vamos a poner, ¿qué les parece si ponemos, mm, vamos a poner esto, to read? To read es un verb, obviamente lo conocen, pero si yo pongo reading, significa leíble o incluso leer, pero como actividad. Ese es, por así decirlo, un lado de nuestro triángulo equilátero. Y podríamos cerrar con read, que significaría leído. Entonces cerramos la pinza e incluso podemos a veces meter más. Aquí tenemos un verbo deriva a dos sustantivos. Vamos a intentar meter otro para que quede. Vamos a meter, por ejemplo, mm, vamos a meter to park, que es aparcar. En este caso es estacionarse. Un verb. Tenemos que es un verb. Vamos a poner abajo the park, el parque, que es un noun. Y vamos a poner parked, que es aparcado. En este caso sería un adjective. Este es un triángulo de las Bermudas excelente porque tenemos lo que es el verb, tenemos lo que es el noun, que es el adjetivo, que es, perdón, el sustantivo, y tenemos parked, que es el adjetivo. E incluso podríamos agregar otro adjective con parking, aparcable, ¿va? Incluso ya salimos ahí de la situación del triángulo de las Bermudas y podremos entrar incluso a un rectángulo de poder, por así denominarlo. Cuando tú sabes un verb, comúnmente estos se desprenden o salen, o también el noun sale sale un noun y también tienes un adjective, ¿de acuerdo? A ver qué opinan esto, si desean, les doy unos segundos. Muy bien, vamos a regresar a la presentación. Tenemos aquí lo que les comentaba. Los sustantivos derivativos se forman como resultado de una modificación de la palabra original. Tenemos happy, adjective, ness, sufijo también, happiness. Tenemos los sustantivos derivados, se forman sin cambio a la palabra original, change, igual a change, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos los sustantivos derivados. Los sustantivos derivados se componen de un verbo, adjetivo u otra palabra a los que se les añade un sufijo. La sustantivación derivada es muy común en español, al igual que en inglés. Es un fenómeno que se comparte en ambos idiomas. Aquí vamos a ver esta tabla. Dice los sustantivos derivados de adjetivos. En inglés tenemos tres sufijos comunes.
que usamos para transformar un adjetivo en un sustantivo. El sufijo ity o it o simplemente y después de una t se añade a varios adjetivos de origen latino y es equivalente a dad o idad en español. Able, bueno, capaz. Dense, denso. Fragile, frágil. Difficult, difícil. Honest, honesto. Y le podemos agregar a able, que también puede ser una construcción de verbo con to be able, ser capaz. Ability, density, fragility, difficulty y honesty. ¿De acuerdo? Luego tenemos el sufijo ens o ans se añade a aquellos adjetivos que terminan en ent o ant y es equivalente a encia o ansia en español. Important, importance. Distant, distance. Silent, silence. Absent, absence. Funciona igual, ¿va? Muchos de estos ustedes ya lo conocen y hasta ustedes pueden armarlos de manera intuitiva. Tenemos aquí otra tablita. El sufijo nes es de origen inglés y se añade a varios adjetivos de diversos orígenes. Happy, happiness. Cold, coldness. Mean, meanness. Nervous, nervousness. ¿De acuerdo? Cuidado, cuando se añade un sufijo sustantivador a un adjetivo o un verbo, la palabra original también puede presentar cambios. Los cambios más comunes son el cambio de la y a I antes de un sufijo, por ejemplo, happy, happiness. La pérdida de la I final antes de un sufijo, por ejemplo, judge, judgment. El cambio de BLE a BIL antes de un sufijo, por ejemplo, able a ability. Estos cambios son similares a los cambios que se ven en la forma plural. Luego tenemos los sustantivos derivados de verbos, que era lo que hablábamos del triángulo de las Bermudas o el rectángulo del poder. En inglés existen muchos sufijos que se añaden a verbos para crear sustantivos. Aquí te damos dos ejemplos de cada uno de estos sufijos. Locate, location. Create, creation. Invade, invasion. Comprehend, comprehension. Defy, defiance. Perform, performance. Exist, existence. Refer, reference. Argue, argument. Pay, payment. Revive, revival. Refuse, refusal. Fail, failure, erase, erasure, ¿va? Creation y creación, ¿por qué son tan similares? Era lo que habíamos visto. ¿Recuerdan esa raíz latina, esa raíz gracias al francés normando y más aparte, pues muchas palabras que ha importado el inglés? Bueno, como todos los sufijos sustantivadores son de origen latino, salvo nes, que es de origen inglés, la mayoría de las formas sustantivas en inglés son muy similares al español. Por eso la sustantivación en inglés suele ser un concepto gramatical fácil para los hispanohablantes. Los gerundios. Los gerundios son sustantivos creados añadiendo el sufijo ing al definitivo de verbos. Por ejemplo, atención, esto ya lo vimos en una de sus materias. Tenemos eat, eating, I like eating. Tenemos swim, swimming y swimming is fun. ¿Vale? Aquí estamos volviendo el verbo, lo volvimos una actividad, no una acción. Los verbos que terminan en ing en inglés pueden funcionar como gerundios. Gerundios, I like swimming, me gusta nadar, o como participos presentes, I am swimming, estoy nadando, los cuales son una parte de las formas verbales progresivas. Los sustantivos cero derivados son sustantivos que se componen de un verbo, adjetivo u otra palabra que no cambia. Los sustantivos cero derivados, sin cambio, son palabras que se pueden usar como verbo o sustantivo sin que la palabra sufra modificaciones en la escritura o la pronunciación. Por ejemplo, tenemos aquí otra tablita. Tenemos to run, es to run. Bueno, se vuelve run, una carrera. To answer, que se vuelve answer, igual, una respuesta. To change, se vuelve change, cambio. To murder, se vuelve murder, que es un noun. Ahora, veamos ejemplos del uso de la palabra answer. Primero como el verbo, con su infinitivo, to answer, y después como sustantivo. Please, answer this question truthfully. Muy bien, por favor, responde esta pregunta de manera veraz. I don't know the answer to this question. Yo no sé la respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? Los sustantivos cero derivados con cambios de pronunciación.
Por otra parte, los sustantivos cero derivados con cambio de pronunciación son palabras que se pueden usar como verbo o como sustantivo sin ningún cambio escrito, pero con un cambio de acento u otro cambio de pronunciación. En los siguientes ejemplos con cambio de pronunciación, la sílaba con el acento está en color verde. Fíjate que el acento siempre está en la primera sílaba cuando actúa como verbo y en la segunda cuando está actúa como sustantivo. Aquí podríamos estar hablando un poquito de la acentuación tanto esdrújula como grave, ¿de acuerdo? To increase, aumentar, increase, aumento. To permit, permitir, permit, permiso. To rebel, rebelarse, rebel, rebelde. To refund y un refund. En los siguientes ejemplos con cambio de pronunciación, la letra que cambia de pronunciación está en color morado. Ten en cuenta que la S siempre se pronuncia como una sí cuando funciona como verbo y como S cuando funciona como sustantivo. Use, use. Advice, advice. Consejos, ¿va? Los adjetivos nominales son adjetivos sustantivados, cero derivados, que describen un grupo y funcionan como plurales. Casi siempre ese tipo de sustantivo se usa con el artículo definido the, o sea, the. Como ejemplo tenemos lo siguiente: poor, the poor; rich, the rich; weak, the weak; strong, the strong. The strong must protect the weak. We should not favor the rich over the poor. ¿Ok? 4.143. La composición. En la gramática inglesa, la composición es el proceso de combinar dos palabras, morfemas libres, para crear una nueva palabra, comúnmente un sustantivo, verbo, adjetivo, lo que acabamos de ver, las compound words. También llamada composición o composition, proviene del latín para poner juntos. Los compuestos se escriben a veces como una sola palabra, como sunglasses, a veces como dos palabras con guiones, goodbye, que fue lo que ya tratamos en la pizarra, y a veces como dos palabras separadas, football stadium. La composición es el tipo más común de formación de palabras en inglés y así ustedes pueden crear un sinfín de palabras y conceptos nuevos, cual si fuesen nativos, unas personas nativas del idioma. Tipos de compuesto. La composición existe en varias formas y partes del discurso diferentes. Adjetivo compuesto, adverbio compuesto, sustantivo compuesto, tiempo compuesto, verbo compuesto, compuesto exocéntrico, compuesto de rima, compuesto de raíz y compuesto sintético y compuesto suspendido. Perdón, la ortografía inglesa no es consistente en la representación de compuestos, que a veces se escriben como palabras individuales, a veces con un guión intermedio y a veces como palabras separadas. En términos de pronunciación, sin embargo, hay que hacer una generalización importante. En particular, en los adjetivos, los compuestos nominales se caracterizan por un énfasis más prominente en su primer componente. Una segunda característica distintiva de los compuestos en inglés es que los marcadores de tiempo y plural normalmente no se pueden unir al primer elemento, aunque se pueden agregar al compuesto como un todo. Muy bien, tema 4.2. Ahora sí, vamos a ya cambiar un poquito, vamos a evolucionar un poquito. Sí, la estructura morfológica de la palabra compleja o la estructura morfología de la palabra compuesta. La morfología es una ciencia que tiene sus métodos y es el estudio de la información gramatical de las palabras y su estructura interna. Es una ciencia que conecta directamente con la sintaxis, la fonología y la semántica. Su estudio, por lo tanto, es inherente multidisciplinar. O sea, todos los que nos gustan los idiomas en algún momento estamos en contacto con esto, no lo podemos evitar. Aquí tenemos la organización de los componentes gramaticales. El ser humano tiene una lista de unidades en su cabeza llamada lista de unidades. Y estamos hablando de los morfemas simples, ¿va? Dog, cat, phone, tele, lamp, a lo mejor ash, tray. Cada vez que habla, selecciona y organiza algunos elementos para construir un mensaje llamado sistema combinatorio. Todos lo tenemos, todos lo hacen. Luego, una vez construido,
Este será pronunciado de alguna forma en fonología, o sea, por medio del habla, por medio de la voz. Y tendrá un significado en la semántica. Le estamos dando un significado real. Si el receptor comparte la misma lista de unidades y reglas de combinación, podrá entender e interpretar el mensaje. O sea, estamos hablando del canal de comunicación, el nivel de la comunicación. La morfología estudia este proceso que va desde la lista de unidades hasta su pronunciación e interpretación. Es la maravilla del cerebro humano. ¿De acuerdo? Dice, estudia la palabra a partir de dos aspectos, la información gramatical que contiene, la forma que éstas se relacionan con otras por su significado y forma. Como se mencionó, esta rama se interesa por entender las palabras y estas a su vez pueden ser dos tipos, las cuales son, número uno, las morfológicamente simples. No pueden dividirse en unidades menores con significado, no denotan ni persona ni número. Podemos hablar, por ejemplo, de una preposición, como a lo mejor over. O sea, ok, es encima, es arriba, pero ¿quién o qué o de qué? Dos, las morfológicamente complejas pueden dividirse en este caso en las palabras, bueno, en español sería trabajador. Se compone de la partícula trabaja, que es el verbo, y trabaja, y bueno, el verbo trabajar, y door, que estamos dándole ahí a una persona de sexo masculino. Funciona igual en inglés. To work, hicimos worker. Ok, el ER funciona como ese door y tenemos de trabajo un trabajador. Morfológicamente simple, y aquí tenemos me, te, se, nos, os, se. No pueden dividirse en unidades menores con significado. No denotan ni persona ni número. También las preposiciones entran en este grupo. Morfológicamente compleja, bueno, lo acabamos de ver, worker o trabajador. Pueden dividirse en este caso en trabaja, work y door, ER, morfema que aporta un significado a un individuo, ¿de acuerdo? También tenemos en este caso, por ejemplo, mm, police con policeman, es un ejemplo. 4.3. El concepto del modelo de formación de palabras. Se refiere a los procesos y mecanismos que permiten crear nuevas palabras a partir de otras ya existentes o de elementos morfológicos básicos. Existen diferentes tipos de formación de palabras, como la derivación, la composición, la parasíntesis, la conversión, la acronimia, el préstamo, etc. Cada uno de estos tipos tiene sus propias reglas y restricciones, así como sus efectos semánticos y gramaticales. La formación de palabras es un aspecto importante del estudio de la lengua inglesa, ya que, ya que muestra cómo se amplía y se renueva el vocabulario y cómo se expresan diferentes matices de significado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de morfología, nos referimos a los distintos elementos que componen un enunciado, es decir, si estamos hablando de sustantivos, adjetivos, adverbios, artículos, etc. Primero, tengo que saber si necesito emplear un adjetivo, adjective, o un adverbio, adverb, por ejemplo, y después tendré que saber el sufijo. Muchos de estos se usan de manera ya intuitiva. Incluso lo pueden hacer en otro idioma, si ya están acostumbrados como personas a hacerlo. El sufijo utilizar para formar ese adjetivo adverbio, es decir, hacer el uso de la word formation. Una word formation es el proceso para lograr los compound words. Tenemos aquí unos ejemplos. El verbo to conclude, conclusion, conclusive, conclusively, criticize, criticism, critical, critically, to originate, originality, origin, original, originally, originally, to recognize, realism, ideality, no, reality, recognition, realistic, real, recognizable, realistically, really, recognizably. Tenemos como verb, no alcanzo a ver bien, weaken, que es debilitar, noun, weakness, adjective weak y adverb weakly. Tenemos to prefer, preference, preferable, preferably. Luego esta es to judge, judgment, judge, judgmental, judgmentally. Supongo que dice responsibility, no salió en la captura, una disculpa. To responsible, responsibility, responsible y responsibly. To convince, conviction, convinced, convincing, convincibly. ¿Vale? Esos son los métodos en los que nosotros formamos las cosas. Dice, hay muchos sufijos diferentes. Por ejemplo, para hacer sustantivos podemos usar ism, shun, meant,
ens, nes, ility, etcétera. Para los verbos, bueno, que terminan con is, o también con la si, con la z, is, en, ins, etcétera. Para los adjetivos if, al, able, ed, ing, etcétera. Y para los adverbios, el why. Realmente la única categoría sencilla es el adverbio, ya que tiene una sola forma, que es lo que habíamos comentado. Tienes un adjetivo, le metes al final el y y ya lo volviste la terminación mente. Siempre se cumple, salvo unos pocos irregulares, y se forma a partir del adjetivo de judgmental, hago el adverbio judgmentally, añadiendo el y. La clase está en saber cómo se hace el adjetivo, pues sin él sería imposible hacer el adverbio. El adjetivo es la base. Lo más difícil de la word formation es que no hay una regla general y única para saber cuándo utilizar un sufijo u otro. Sí, es cierto que cada sufijo expresa una cosa. Por ejemplo, nes forma sustantivos abstractos y are forma personas, como en to drive, driver. Able para implicar que algo es posible hacerse. To manage, manageable, manejable. Se puede manejar, pero es difícil poder aplicar un significado a cada palabra que quieras formar. 4.2. Modelos de derivación cero y composición. El cambio derivacional que tiene lugar sin la adición de un morfema ligado como el uso del sustantivo impacto como verbo se denomina, perdón, derivación o conversión cero. Esto ya es algo que ya hemos visto. Ejemplos y observaciones. La morfología derivativa estudia los principios que gobiernan la construcción de nuevas palabras, sin referencia al rol gramatical específico que una palabra puede desempeñar en una oración. Derivación contra inflexión. La morfología se puede dividir en derivación, reglas que forman una nueva palabra a partir de palabras antiguas. Estamos hablando aquí de las declinaciones, me parece que ya lo vimos en el módulo 3, ¿de acuerdo? E inflexión, que son reglas que modifican una palabra para que se ajuste a su función en una oración, lo que los profesores de idiomas llaman conjugación, que es cuando tú te declinas y, por así decirlo, desdoblas un verbo. La distinción entre morfología flexiva y morfología derivativa es antigua. Fundamentalmente se trata de los medios utilizados para crear nuevos lexemas, fijos derivativos, entre otros procesos, y los que se utilizan para marcar el papel del lexema en una oración particular. Accidentalidad, morfología flexiva. Dice, parece que aunque probablemente podamos mantener una distinción entre morfología flexiva y derivacional relativamente bien en inglés, aunque con ciertos casos problemáticos que no invalidan la noción fundamental, la distinción no nos ayuda a comprender ningún otro aspecto de la morfología del inglés. La clasificación puede ser útil en términos de tipología, pero no arroja mucha luz sobre el comportamiento de los procesos morfológicos en inglés. Ahora, derivación, capitalización y productividad en la formación de palabras se divide tradicionalmente en dos tipos, la derivación y la composición. Derivación, pues cuando estamos declinando, cuando estamos llegando, desdoblando a otras palabras por medio de una palabra base. En la composición, cuando estamos haciendo el ejercicio del compound words y vaya, el formation word y nos arroja el compound word, ¿va? Mientras que en la composición, los constituyentes de una palabra son en sí mismos lexemas. Este no es el caso de la derivación. Por ejemplo, ITY, perdón, no es un lexema. Y por lo tanto, la imponibilidad es un caso de derivación. La palabra renta o rent, por el contrario, es un compuesto, ya que la palabra renta, rent como el impuesto, que es ay, a ver, permítanme, haciendo memoria, es tax, to tax, que es tasar, son lexemas. El cambio de clase de una palabra, como sucedió en la creación del verbo grabar, bueno, que se deriva de impuesto, en este caso to tax, se llama conversión y puede incluirse en la derivación. Eso es cuando haces o logras conseguir un sinónimo de una palabra. En este caso en español sí existe, en inglés no. Curioso. Los patrones morfológicos que pueden extenderse sistemáticamente se denominan productivos. La derivación de sustantivos que terminan en ER de verbos es productiva en inglés, pero la derivación de sustantivos en
TH, o sea, la terminación como en strange, de adjetivos no lo es. Es difícil expandir el conjunto de palabras de ese tipo como lens, health, strength y wealth. O también está, por ejemplo, depth, que es profundidad. Se ha observado, o width, que es anchura. Déjense las pongo, ¿van? Para que, a ver, no, se las voy a poner en el chat. Disculpen ustedes, vamos a ponerlo en la pizarra. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, profundidad, depth, como in the depth of hell, en las profundidades de los infiernos, que es algo, por ejemplo, que se ve en la Divina Comedia, o width, anchura, ¿va? Regresamos. Dice, ok, dice, se ha observado las acuñaciones ocasiones como cult, que, bueno, obviamente eso es erróneo, no es correcto, pero hay que señalar que tales acuñaciones de palabras son a menudo jocosas y son a veces muy nativas, pero desafortunadamente pues están mal y por lo tanto no representan un patrón productivo. Si queremos acuñar un nuevo sustantivo en inglés sobre la base de un adjetivo, tenemos que usar ness o th en su lugar. Eso es lo más correcto. Cambios en el significado y la clase de palabras, prefijos y sufijos. Los prefijos derivativos normalmente no alteran la clase de la palabra base, es decir, se agrega un prefijo a un sustantivo para formar un nuevo sustantivo con un significado distinto, diferente. ¿Ok? 4.5 y ya es, casi terminamos. Dice, relaciones sinómicas entre modelos. Estamos hablando ya de algo que ya ustedes están familiarizadas, personas familiarizadas al inglés. Dice, se debe advertir sobre la duda de si existen las palabras y para ello indica que existen dos requisitos para definir una palabra. Número uno, debe servir para analizar todos los casos, es decir, debe ser algo real, no algo subjetivo. Dos, los objetivos y las propiedades que están fuera de la definición deben tener ciertos aspectos en común. O sea, debe guardar relación con otros morfemas que son utilizados dentro del idioma. Si no lo tiene, no tiene sentido. Es como el prefijo el data. O sea, cuando André Breton, este surrealista famoso de los ismos, ism, este surrealism de ese movimiento, también se le considera relacionado al dadaísmo, porque dicen que simplemente pues abrió el diccionario y dijo, vamos a poner a este ismo, este movimiento vanguardista de principios del siglo XX, la primera palabra que señale mi dedo. Abrió el diccionario, lo hizo al azar y apareció dada. O sea, pues dada, lo que dice un bebé, un niño que está aprendiendo a hablar. Puede tener o no significado, pero bueno, aquí sí funcionó porque se lo unió con la palabra dadaísm o dadaísmo en español. Desde las diferentes ramas de la lingüística se define como la palabra desde la ortografía, lo define como una palabra delimitada por dos espacios en blanco la escritura. No es válida porque muchas lenguas no tienen escritura y no cumplen uno de los requisitos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los dialectos. En los dialectos hay muchas veces que ni la misma gente sabe cómo escribirlos, solamente los habla. Un ejemplo ya no sucede tanto en inglés, pero en casos donde sí ocurre son en los dialectos germanos. Definitivamente, o sea, hay veces que no sabemos ni cómo escribirlo, porque simplemente lo hablamos. Luego, palabra desde la fonología. No se puede decir que una palabra es la unidad más pequeña que se puede pronunciar sola como una unidad continua y sin pausas. Ahí tenemos sílabas. Las sílabas a veces funcionan como meras palabras. Entonces, una palabra a veces no es lo más pequeño. Palabra desde el punto de vista semántico. La palabra corresponde a un solo concepto. No sirve porque hay palabras que tienen dos o más conceptos. Aquí, bueno, puede ser que una palabra sí funcione para tener más significados, pero hay palabras muy específicas que solamente tienen un solo uso. Eso es muy habitual, sobre todo tanto en inglés como en español. Por ejemplo, en alemán sí hay básicamente una palabra que nada más tiene un significado, es una sola, y pues bueno, te tienes que aguantar con eso, ¿no? Dice, palabra comunidad listada en el léxico. Las sílabas, fonemas o morfemas no son palabras, la unión de ellas sí, tienen una utilidad, pero no con un significado, ¿va? O sea, una palabra se forma de sílabas, sonidos y otras palabras que a veces no son palabras, pero cuando las formas sí forman una palabra. Por ejemplo, ismo, pues lo acabo de mencionar, es un sufijo para mostrar un movimiento, pero ¿movimiento de qué?
Y dada, pues es como los bebés, bla, 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 bla. O sea, así de sencillo. Entonces, a veces no funciona, no es tan fácil como parece, ¿va? Pero si las unes ya tienes algo que sí da, que es un dadaísmo, pues era un movimiento de principios de siglo, un movimiento vanguardista, como el cubismo, cubism, simbolismo, symbolism, surrealism, o futurismo. Luego tenemos la sintaxis, puede utilizar las palabras completas, más no las partes internas de ellas. Entonces las palabras serían como los átomos mínimos que utiliza la sintaxis. La sintaxis es el orden, lo correcto, lo que hace que tu discurso sea correcto y pues, que sepan que se escucha gracioso, que estás cuerdo y no está hablando un loco. Las palabras de una lengua traen consigo información. Retomando lo postulado, se decía que hay estudios que niegan esas unidades y existen tres vías que lo justifican. Número uno, no siempre podemos encontrar unidades segmentables que codifiquen la información que tiene la palabra. Número dos, los segmentos de estas palabras que aislemos no siempre tienen significado. Es como cuando haces el descompones, cuando haces el to break out, la división, la disolución de una palabra, ¿vale? Los cambios fonológicos número 3 que suceden no sean analizables como segmentos, es decir, solamente son sílabas sin ton ni son. Vamos con la última parte ya. Dice 4.6 aplicación del análisis de la estructura semántica de la palabra a la decodificación del sentido con que se utiliza el discurso. La semántica es la parte de la lingüística que estudia los significados del léxico, el repertorio de palabras de una lengua y las oraciones. Analiza los vínculos que los significados, palabras, frases y oraciones pueden establecer con otros, de manera independiente al contexto en el que fueron producidos. Eso es la semántica. La sintaxis, lo acabamos de mencionar, la parte de la lingüística que estudia las reglas, que es lo que hace que pues, todo lo que tú digas tenga orden, sentido, a comparación a lo mejor que alguien nada más habla cosas sin sentido, que rigen la combinación de las palabras para formar unidades mayores como los sintagmas y las oraciones. Tiene mucho que ver con la semántica. Podríamos decir que la semántica estudia los significados del léxico, o sea, todo el repertorio de tu lengua. La sintaxis podríamos decir que es la columna vertebral de una oración, de un enunciado. Y ya teniendo tu semántica, ¿cuántas palabras conoces? Aplicándolos a tu sintaxis, puedes llegar al speech, el discurso, que ya lo vemos en otra materia. El discurso es la unidad lingüística superior a la oración, al enunciado, que se produce en una situación comunicativa determinada y que tiene una intención y una coherencia propias. El análisis de la estructura semántica de la palabra consiste en identificar los componentes mínimos de significado que la constituyen, llamados rasgos semánticos o semas. O sea, estamos hablando del léxico, your dictionary, ¿va? Lo que tú conoces, tu treasure, por así decirlo. Thesaur, más bien es el término correcto, perdón, Thesaur, que son varios diccionarios que luego vienen así en inglés, obviamente son monolingües, monolingüism, y dicen Thesaur's Dictionary, o sea, un diccionario por inglés con significado todo en inglés. Por ejemplo, la palabra perro tiene los rasgos semánticos, porque, bueno, como sabemos que es un animal, un mamífero, un animal, un mammal, que es doméstico, que es un house animal o puede ser domesticado y canino, un canin, ¿de acuerdo? Estos rasgos permiten establecer relaciones semánticas entre las palabras como la sinonimia, que son sinónimos, la antonimia, que es lo contra, hiperonimia, que le estamos dando otro concepto superior, o la hiponimia, un significado intrínseco. La decodificación del sentido con que se utiliza el discurso implica interpretar el significado que el emisor quiere transmitir al receptor, teniendo en cuenta el contexto, el propósito y la coherencia del texto. Para ello se deben considerar los aspectos pragmáticos como las implicaturas, los actos del habla, las presuposiciones, etcétera. Aquí estamos hablando de objetos subjetivos de la persona, de la comunicación interpersonal. La aplicación del análisis de la estructura semántica, o sea, todos los sensors, todo lo que tienes tú de tu diccionario mental, tu common grounds, se podría denominar así, de todas las palabras que están en tu mente, de la palabra a la decodificación, del sentido con que se utiliza el discurso en el habla inglesa, puede tener varios fines y métodos, dependiendo del enfoque teórico que se adopte. Por ejemplo, se puede usar para, número uno,
Analizar la relación entre la semántica y la sintaxis desde la perspectiva de la producción del lenguaje escrito. O sea, ¿cómo puedo hacer un párrafo? El famoso writing process. ¿Lo estás haciendo bien tu writing process? Y las limitaciones de las teorías que sostienen los rasgos de las palabras determinan sus propiedades combinatorias. Propone un modelo gradual de la entidad lingüística, una dinámica de las unidades y sus relaciones contextuales. Si hablamos, por ejemplo, de inglés técnico, de seguros o de reaseguro, de insurance o reinsurance, estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones marítimas. Vamos a hablar, por ejemplo, de un vessel. Vessel, bueno, el recipiente, V-E-S-S-E-L. Vamos a compartirlo aquí en la pizarra. Es una nueva palabra para ustedes. Esta luego la empleamos en el mercado del reaseguro cuando hablamos de cosas técnicas o juerga marítima. Vessel, pero vessel también significa embarcación, solamente en ese contexto, ¿de acuerdo? Vamos a regresar a la presentación. Y todo es relacionado al contexto, contexto. Número dos, número two, estudiar la relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación y la forma en que el concepto de comunicación ha sido usado y conceptualizado desde la semiótica. Si recordamos que la semiótica son todas las armas que tienes para expresar, ¿va? No hay que olvidar, la semiótica es un concepto sumamente importante en cualquier idioma. Y number three, realizar una interpretación semántica estructural y la importancia de un determinado tipo de relaciones semánticas, como la sinonimia, la antonimia, la homonimia, o sea, palabras homófonas, la polisemia, sin más significados, etcétera. Para el análisis del discurso, tu speech, se propone una metodología basada en la identificación de los campos semánticos. O sea, eh, cuando usas una palabra como la que acabamos de ver, Bessel, ¿en qué contexto lo vas a usar? ¿Contexto cotidiano o en juerga marítima? Maritime, ¿vale? Y dice las oposiciones binarias, es decir, que pueda tener dos significados. Hay palabras que, o incluso un concepto puede tener en tu mente, por ejemplo, nosotros tenemos un puerto, pero uno de los ejemplos más viables para esto, tenemos la palabra puerto. Harbor, bueno, la versión americana, harbor y port. Diferencia, harbor y harbor es un puerto, pero se pueden llevar mercancía, pero es más como de turismo, o sea, llevan mercancías y personas. Es como el puerto donde iba a llegar el Titanic. Y port es absolutamente un puerto más de carga, ¿de acuerdo? Tenemos un solo lugar, pero bueno, en nuestro idioma solamente es un puerto y un puerto. En inglés sí existe esa diferencia. Dice, las redes paradigmáticas, es decir, todo lo que encierra la palabra y las estructuras sintagmáticas, ¿vale? Relacionada a la sintaxis, a la formación de tu enunciado. Bueno, sería todo por hoy. Ya casi estamos por terminar. Un poquito más, no falta mucho. Terminamos temario. Su actividad se las hago llegar ya sea por plataforma o por WhatsApp. Chequen las actividades y recuerden que ahí va a salir su ponderación. Este, it was nice to share some time with you. I really wish you a very good time. Have a good time and please keep in touch. ¿De acuerdo? See you next time.